Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones eh, con un tema que puede parecer un poco extraño. Voy a hablar, a hacer algunas reflexiones acerca del antiintelectualismo contable. Yo quisiera que esto lo imaginaran ustedes desde una perspectiva muy precisa, eh, digamos, en un teatro muy preciso, que son las discusiones que se han venido dando alrededor de la posible reforma de la regulación profesional, muy especialmente en lo que tiene que ver con el estatuto de la profesión y la reglamentación de la revisoría fiscal. Quiero recordar que esa intención de reforma surge por iniciativa del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y surge porque el Consejo de pronto se vio en una encrucijada, la famosa palabrita de las grandes incertidumbres. Y la encrucijada que encontró el Consejo fue la revelación de un documento que se había mantenido oculto, se había mantenido eh, sin divulgación pública desde el año 2017. Se trata de una consulta que la entonces ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia, bueno, no recuerdo su apellido, había hecho al Consejo de Estado sobre la validez, el alcance de los decretos reglamentarios de la Ley 1314 que se estaba emitiendo por parte del gobierno nacional a instancias de recomendaciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ese documento que permaneció oculto 4 años, que fue declarado como un documento confidencial, porque no se consideraba prudente su publicación, finalmente llegó al dominio público y en ese documento el Consejo de Estado determinó que los decretos que emitiera el gobierno en desarrollo de la Ley 1314 tenían categoría de ley, con excepción de aquellos que tocaran asuntos relacionados con normas que tienen reserva legal, como es el caso de los códigos. Y muy especialmente dentro de esos códigos, el Código de Ética Profesional, incorporado en la Ley 43 de 1990, y el Código de Comercio, con lo cual, pues normas como el Decreto 302 de 2015 y todas aquellas normas relacionadas con el ejercicio de la revisoría fiscal, que es asimilada a control auditoría financiera a través de ese decreto 302, pues no tuvieran la posibilidad de tener prevalencia frente a las disposiciones del Código de Comercio,
a pesar de lo que el Consejo Técnico continúe diciendo. El Consejo entonces decide buscar un camino a través del cual pueda solucionar esa enorme dificultad que se le presenta y propone una modificación del Código de Comercio en, en lo pertinente a la ley de ejercicio profesional y una modificación del Código de Comercio en lo referente a las normas contables y al ejercicio de la revisoría fiscal. Trataron de hacerlo por allá por vías un poco silenciosas, con el apoyo de algún profesor de la Universidad Javeriana, el Instituto Nacional de Contadores Públicos, la Unidad Administrativa Junta Central de Contadores. Quiero pues, aclarar que es la unidad administrativa y no el tribunal disciplinario, presentando unos anteproyectos para ser tramitados a través de la Superintendencia de Sociedades, y esto se encontró con la oposición fundamentalmente de unos proyectos alternativos por parte del Consejo Nacional de Contadores Públicos, lo cual hizo que la superintendencia desistiera de tramitar una reforma acerca de esos temas. Y se inicia ese proceso de discusión acerca de las posibles reformas, con la constitución de unos 30 comités a nivel nacional, a los cuales se les trató de dar unas líneas de trabajo que no han sido como muy exitosas desde la perspectiva del trabajo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ellos han venido desarrollando una estrategia en esos procesos de discusión que yo he identificado como antiintelectualismo contable. ¿Y en qué consiste eso del antiintelectualismo contable? Una manifestación de hostilidad y desconfianza hacia el intelecto, hacia los intelectuales y la actividad intelectual, expresada en el escarnio de la educación, la filosofía, la literatura, el arte y la ciencia, como poco práctica y despreciable. Es un rechazo al pensamiento crítico y a la información en vía de construir un culto a la ignorancia. Y valga decir complementariamente a la mentira. Ese es el concepto de antiintelectualismo que yo voy a tratar de desarrollar en los próximos minutos. Desde luego uno tiene que reconocer que el antiintelectualismo es una práctica de moda que inclusive ha alcanzado un gran reconocimiento en países desarrollados, que le han permitido a algunos dirigentes políticos conseguir gran respaldo popular para sus intencionalidades, como sucede en Europa, en Francia, con las campañas de Le Pen, que son nuevas formas de fascismo, o esta muy interesante que se desarrolla en Estados Unidos. Esta es una cita que hiciera el presidente
George W. Bush en el año 2001, cuando fue invitado a la sesión de graduación que realizaba la Universidad de Yale en esa oportunidad. En una sección de su intervención hizo la siguiente afirmación: a los que se graduaron con honores, premios y distinciones les digo, bien hecho. Y a los que obtuvieron C, les digo, ustedes también pueden ser presidentes de los Estados Unidos. Esa es una cita que nos muestra muy bien el valor del antiintelectualismo. Ustedes saben que Bush es reconocido como una especie de Maduro estadounidense por la torpeza de sus afirmaciones. Hay unas muy famosas, como aquella donde manifestó en un discurso a la nación que el pueblo norteamericano podría tener la certidumbre de que todas las importaciones provenían del extranjero. Le han publicado un libro con ese tipo de frases célebres. ¿Qué es lo que pretende el antiintelectualismo en todo este tipo de discusiones? Yo he hecho un listado, creo que bastante extenso, como 10 cosas, para señalar algunos elementos de las pretensiones que se buscan desarrollar a través del antiintelectualismo. El primer objetivo que uno encuentra allí es vaciar el conocimiento de sentido. Es decir, no demos ninguna cabida a las argumentaciones fundamentadas en conocimiento, sino busquemos unos escenarios de discusión en los cuales todo el sentido de las decisiones esté sustentado en el reconocimiento de algún sistema de creencias, en un acto de fe que haga caso omiso de los desarrollos de la teoría, de los desarrollos de la ciencia. Y esa ha sido una constante en todos estos procesos de discusión, donde las afirmaciones, las discriminaciones contra toda expresión de conocimiento han sido perseguidas en ese proceso de discusión a tal nivel que muchos intelectuales y muchos comités se retiraron de la discusión oficial, prefirieron dejar que en esa discusión oficial se quedaran básicamente quienes comparten las ideas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y formar grupos alternativos que buscaran una discusión independiente y una forma independiente de tramitar propuestas. El segundo objetivo es, desde luego, construir nuevas formas de autoengaño. El autoengaño es la creación de argumentaciones propias que se orienten a justificar las acciones propias. Y una de esas formas fundamentales de los autoengaños
consiste en cederle los espacios del conocimiento a los espacios de los marcos de autorregulación, que es lo que significa en últimas todo lo relacionado con eh, todo lo relacionado con la vigencia de los llamados estándares de información financiera. Recordemos nosotros algo en relación con esos estándares de información financiera. El primer elemento surge en la propia traducción de la expresión, donde nos han llevado a traducir estándar como norma. Y ese no es un problema menor. Un estándar es un resultado deseado acerca del desarrollo de un determinado proceso, en tanto que una norma es una prescripción que establece algún tipo de obligación. La traducción errónea de estándar por norma no es un asunto de menor importancia. Lo que está haciendo es generar una actitud en los receptores, en los operadores de normas, de la creencia de que ese es el marco en que tienen que actuar, porque ese marco ha sido determinado por la fuerza de la legalidad, por la fuerza de la estructura jurídica. Y nosotros sabemos muy bien que el asunto no funciona así, que las llamadas normas internacionales de información financiera realmente no son normas, sino que son marcos de autorregulación, que las entidades que informan para utilizar el mismo lenguaje de esos estándares, lo que hacen es escoger dentro de una serie de alternativas cuáles son los procedimientos a aplicar en su propia construcción de información. Es decir, las verdaderas normas las están estableciendo es a través de las políticas contables, lo cual lleva a una situación bastante paradójica, y es que cada entidad que informa decide su marco de actuación al margen de la organización de los estados sociales de derecho. ¿Sí? El tercer objetivo es crear resistencia a ser informados entre las personas. Esa resistencia a ser informados se va a caracterizar por la sustracción de las argumentaciones fundamentadas en la crítica, por las argumentaciones fundamentadas en las teorías, inclusive en teorías heterodoxas, para entregar las mentalidades de los profesionales a ser un simple receptáculo del ámbito de los estándares planteados, abandonando cualquier posibilidad de saber contabilidad, de informarse sobre contabilidad y sencillamente moverse en esos espacios de pseudo derecho contable, porque repito, no es un derecho contable, dado que sus normas no son de obligatorio cumplimiento
para todos los ciudadanos, sino que cada entidad que informa determina las reglas de trabajo para la producción de la información que le interesa. En ese camino lo que hay es un ocultamiento supremamente peligroso de lo que Boaventura de Sousa Santos definió como el gobierno legal por el gobierno indirecto. Lo que Boaventura denomina el gobierno legal no es cosa diferente que el tradicional Estado-Nación y en discursos más actuales el Estado de Derecho y de una forma más calificada el Estado social de derecho, en que ese Estado tiene la soberanía, la última instancia del poder para emitir el conjunto de reglas que regulen la convivencia de sus ciudadanos. Y ese gobierno legal es sustituido por un gobierno indirecto. Ese gobierno indirecto bien podría explicarse a través de la teoría del régimen internacional, algo sobre lo que yo realicé por ahí alguna exposición, algún escrito, que consiste en el establecimiento de normas coercitivas, pero que no tienen carácter legal, sino que son normas que son determinadas por organismos no gubernamentales, por ONGs o por decisiones de organizaciones de tipo privado o de eventos de tipo privado, pero que terminan teniendo un gran reconocimiento dentro de las actividades de los países y en nuestro caso dentro del ejercicio de las profesiones. Es una privatización de la soberanía, porque ya no es un Estado, ni siquiera es un Estado hegemónico el que establece las normas que deben regir las relaciones sociales, las relaciones económicas, sino que son entidades privadas. Eso lo vemos nosotros en el caso de Estados Unidos, con la creación de FAF, el Financial Accounting Foundation, que es la organización que designa a los integrantes de FASB, el Financial Accounting Standard Board, consejo, que es el que emite las normas en los Estados Unidos. O a nivel internacional, el IFRS Foundation, que es el que designa a los integrantes del IASB, que son instituciones de carácter privado, financiadas por el capital de grandes corporaciones y que entran a establecer esas normas sobre las cosas que se deben informar en términos de los requerimientos que tengan los actores económicos para moverse libremente en el desarrollo de las actividades económicas. Ese es un elemento supremamente importante en nuestros análisis, porque aquí lo que hay es una sustitución
del Estado Social de Derecho por ese gobierno indirecto. Ese gobierno indirecto que por supuesto establece unos marcos de acción de conveniencia de los actores económicos. Seguramente no son estas ONGs las instituciones que inspiran las decisiones de ese gobierno indirecto. En lo que a nosotros se refiere, podemos recordar casos muy especiales, como es el caso de los orígenes fundamentales de la teoría del régimen internacional en actividades contables a través del Foro Económico Mundial. Nosotros vivíamos en el imperio de una contabilidad, y yo creo que vivimos en el imperio de una contabilidad forense, de una contabilidad de hechos, porque de acuerdo con el documento que hice mención en la parte inicial, realmente no pueden las normas emitidas por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 1314 modificar las establecidas en el Código de Comercio. Y allí había una preocupación porque la contabilidad se refiriera a los hechos y apalancara una función muy importante que se ha tratado de hacerse desaparecer, que es la rendición de cuentas. Y que se estableciera como directriz del funcionamiento de la organización de la información el abandono de la contabilidad sin apellido y su sustitución por la contabilidad financiera, lo cual sucede en el año de 1973, cuando se emite por parte del Foro Económico Mundial un documento que se conoció como el primer manifiesto de Davos. En ese primer manifiesto de Davos lo que se hace es ni más ni menos que meter dentro de esa estructura de la teoría del régimen internacional los planteamientos de Milton Friedman, según los cuales la empresa constituye un dispositivo del capital que actúa con el objetivo de generar ganancias para los accionistas sin más responsabilidad que la lealtad competitiva. Ese es el elemento que dio origen a esa hegemonía de la contabilidad financiera, a la sustitución en todo el mundo de los sistemas de información contable que en gran parte del mundo estaban anclados en contabilidad forense, por esa información financiera orientada exclusivamente a la medición de la ganancia para beneficio de los accionistas, inclusive incorporando un proceso de cambio en términos de del método de determinación de la ganancia. Hasta ese momento el método de determinación de la ganancia se reducía a la
comparación de ingresos y gastos. La ganancia es la diferencia entre ingresos y gastos. Con esta nueva concepción del gobierno indirecto, se determina que la ganancia es la diferencia entre el patrimonio final y el patrimonio inicial en un periodo contable, que no se obtiene a través del estado de resultados, sino que se obtiene a través del balance general. El estado de resultados pierde su vigencia, está a punto de ser eliminado de los estados financieros básicos. Ya hay documentos de discusión para que el estado de resultados sea sustituido por un estado de desempeño financiero, que es algo sustancialmente diferente. Y el asunto es que en ese nuevo cálculo de la ganancia como diferencia de patrimonios, en dos momentos determinados del tiempo, se cambian las formas de valoración. Se abandona esa aplicación contable de la teoría del valor de cambio, muy propia de todos esos antecedentes de economía del bien común que se originaron desde la propia sociedad griega y que permanecieron vigentes durante toda la etapa que en la historia de la economía llaman justicia económica, por una valoración fundamentada en el valor de uso, lo cual resulta tremendamente complicado en términos de análisis. Son análisis que tenemos que hacer, porque el concepto de precio más o menos se puede concluir como la expresión monetaria del valor de cambio, lo cual es lógico en términos de una sociedad transaccional. Pero ponerle precio al valor de uso es absolutamente subjetivo, termina siendo un problema supremamente cuestionable, que puede generarnos una gran cantidad de dificultades de comprensión de este modelo. Y quizás una de las cosas que ha sucedido aquí es que nosotros no hemos entendido esos cambios sustanciales que se han dado en la regulación de la contabilidad en ese proceso de sustitución del gobierno legal por el gobierno indirecto. El siguiente objetivo perseguido por el antiintelectualismo es la promoción del sucursalismo intelectual. Es un elemento tremendamente crítico, donde se ha intentado establecerle barreras al desarrollo de la construcción de pensamiento local para la solución, por ejemplo, de problemas locales, para inscribir a los intelectuales en el seguimiento de escuelas hegemónicas del mainstream establecido a nivel internacional. Cualquier pretensión de construcción de ciencia propia, para utilizar algún término de un economista, Eduardo Sarmiento Palacio, es tremendamente bloqueado por las corrientes de ese sucursalismo intelectual
que se refleja mucho en el trabajo universitario, en el trabajo de investigación en las universidades, que finalmente para lograr publicaciones en revistas ranqueadas en los máximos tops de las publicaciones, tienen que estar adheridos a esas escuelas internacionales, preocupados por la solución de los problemas que estudian esas escuelas internacionales de pensamiento, olvidando que hay una gran cantidad de problemas actuales que deben ser solucionados dentro de nuestras propias naciones. Es el camino de un epistemicidio epistemológico, para utilizar términos de Boaventura de Sousa Santos. El siguiente objetivo es establecer la prevalencia del sentido común sobre el argumento informado. Este objetivo del antiintelectualismo se refiere a que es la sabiduría popular, la intuición de las personas, la que debe construir las decisiones en términos de la solución de determinados problemas, y que no debe permitirse que el pensamiento ilustrado, que el argumento informado prevalezca sobre ese sentido común. Indudablemente el sentido común tiene una gran importancia en la solución de problemas, ha sido eficaz en la solución de determinadas cuestiones, pero el sentido común suele quedarse en el conocimiento observacional sin profundizar en el conocimiento profundo, en el conocimiento crítico de teorías, de procedimientos que han de ser aplicados en el ejercicio de las profesiones. Siguiente objetivo es que las discusiones deben sustraerse a toda ideología. Es decir, que cuando nosotros vamos a discutir sobre toda esta regulación contable, debemos sustraernos a toda ideología, pensamientos que, por ejemplo, se orienten por ejemplo, a la defensa de la nacionalidad, a los impactos de la información en términos de relaciones de capital y trabajo, de relaciones de explotación entre sectores sociales. Todo eso debe ser olvidado, eliminar todas esas ideologías para quedarse con la creencia en que la aplicación de la normatividad proviene de profundas investigaciones que garantizan una neutralidad técnica en términos de las relaciones sociales. Se busca construir imaginarios de erudición y verdad. Los más sabios, desde luego, son aquellas personas que tienen mayor dominio memorístico de las normas, de las reglas. No importa si tienen argumentaciones serias y profundas sobre el contenido y significado de esas normas. La erudición en adelante no tendrá nada que ver con los problemas de verdad,
con la relatividad que el concepto tenga, sino que la erudición estará gobernada por la creencia en que es la fidelidad a los términos de las normas lo que concede autoridad intelectual. Esos imaginarios hacen que muchas personas empiecen a posar como grandes conocedores de los discursos contables, cuando lo único que saben son normas contables, que me parece que están en espacios de conocimiento sustancialmente diferentes. Se busca destruir la idea de representación objetiva de la contabilidad. Es decir, el planteamiento que se nos plantea dentro del intelectualismo es: la verdad no importa. Lo único que importa es que la información sirva a un propósito. Y el propósito no es representar la situación y los resultados de las empresas. El propósito es darle dinamismo a los mercados de valores. Por eso los estados financieros se desvirtúan en términos de su función histórica de construir una representación que simplifique la complejidad, permitiendo una toma de decisiones fundamentada en la confianza que permite la claridad. Aquí lo que importa es que los estados financieros se conviertan en una promesa de crecimiento y rentabilidad. Por eso es información de pronósticos. Los estados financieros se constituyen entonces como un instrumento de marketing que va a dinamizar las decisiones de inversión, pero que desde luego nada tienen que ver con representaciones objetivas. Y nosotros procedemos desde luego a aceptar que esa es la verdad. A partir de eso, lo que se hace es posicionar una intersubjetividad que tiene todas las características de un pensamiento dogmático sobre la evidencia en el concepto de verdad, sobre la evidencia empírica en el concepto de verdad. La verdad es lo que corresponda con el sistema de creencias, y el sistema de creencias está establecida por las normas y no por el análisis, no por la investigación empírica, no por la comprobación material. En últimas, el antiintelectualismo pretende romper las ataduras que unen las palabras con el mundo y establecer un mundo de comprensión en que las palabras nos unan con las normas, con los dogmas, con las nuevas formas de los dogmas. ¿Y cuáles son los términos que se utilizan en el desarrollo de esas conductas antiintelectuales? ¿Cuál es el tipo de términos que se desarrollan en esas conductas? No confíe en los teóricos.
son elitistas. Vienen a menospreciar nuestros conocimientos. Y a partir de eso, buscar un aislamiento de quienes presentan argumentaciones diferentes a la evangelización en el nuevo dogma, que es el dogma de el dogma de las normas. El término de transparencia es uno de los más utilizados en el antiintelectualismo contable. Nos dice es que la información basada en normas permite la transparencia. Y la transparencia consiste en que a través de la información se permite ver todo lo que pasa al interior de las organizaciones. Y la manifestación es supremamente interesante. Claro, se olvidan de algunas cosas que deberían ser consideradas dentro del discurso. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre transparencia y confianza? La confianza existe merced a la incertidumbre. Si no existe incertidumbre, no se necesita confianza. Y sin embargo, se siguen armando discursos sobre la información y el dictamen sobre la información como factores de construcción de confianza que sería absolutamente innecesaria en un ámbito de transparencia. Es decir, allí se ocultan una serie de elementos tremendamente problemáticos en términos conceptuales, ¿no? Transparencia y confianza son autónomos. Y yo sigo teniendo la pretensión, el convencimiento de que la confianza sí como que está en el centro de la justificación social de la existencia de la profesión contable en sus funciones de simplificación de la complejidad e incremento de la credibilidad. ¿Cómo nos tratan de justificar que se produce información transparente? Entonces nos dicen, no, la información es transparente y la transparencia se ubica, por supuesto, en el hecho de que hay muchísima más información que permite comprender los números contables. Es decir, la transparencia se desplaza de los informes contables a las notas a los estados financieros. Y desde luego, en la vigencia de las normas internacionales, los contadores públicos se tuvieron que volver escritores de verdad, ya no solo escritores de libros de diario, auxiliares, mayor y balance, sino escritores de verdad en la redacción de notas a los estados financieros. Yo analizaba por ahí los más pequeñitos que encontré en la Bolsa de Valores de Nueva York, los estados financieros de Apple, 134 páginas, de las cuales 125
son notas a los estados financieros. Y entonces ellos argumentan que con todas esas notas a los estados financieros se aporta transparencia a la información porque se conoce su origen, sus mecanismos de cálculo, las justificaciones de las valoraciones. Y eso teóricamente suena muy bien. Suena muy bien. Pero en eso se oculta un gran problema. Más información no implica más comprensión y por lo tanto mayor transparencia. Es más información puede ser un instrumento de nebulización de la información. Cuando uno se pone a revisar esas notas a los estados financieros, todas las aclaraciones que le hacen normalmente están fundamentadas en la explicación de modelos financieros, sofisticados modelos fundamentados en álgebra logarítmica, que es lo que soporta toda la matemática financiera, y eso no aporta mayor claridad, que sería un requerimiento de la transparencia. Ahí hay un discurso manipulador, porque la transparencia realmente no es una característica que se incorpore a esa información, por lo menos no para no especialistas y difícilmente para especialistas. El otro término del antiintelectualismo que han utilizado es la calidad. ¿Y por qué tenemos que utilizar estándares internacionales? O como las han traducido, normas internacionales. Porque son normas de calidad. Y ahí se quedan los argumentos, es que son de calidad. ¿Y qué es calidad? Esa es una discusión tremendamente extensa. Desde luego hay un concepto de calidad que puede ser una expresión polisémica. Hay un concepto de calidad que prevalece sobre otros. La calidad es la satisfacción de las expectativas del cliente. Y desde esa perspectiva yo sí creo que los estándares sean de calidad. Se elaboran a la medida del cliente, a la medida de la entidad que informa. Y la entidad que informa utiliza esas normas de calidad de acuerdo a los objetivos que tenga con la divulgación de información. Objetivos que pueden ir desde posiciones conservadoras hasta posiciones agresivas, como así ya las clasifican la teoría de la regulación. Posiciones conservadoras orientadas, por ejemplo, al ocultamiento de la generación de riqueza, o posiciones agresivas orientadas a la maximización del mensaje de impacto en relación con alta producción de rentabilidad y crecimiento para asegurar éxito en los mercados de valores.
esa calidad, finalmente uno se preocupa calidad para quién. Y nos dicen, pues por supuesto, para el tomador de decisiones de inversión. Y desde luego eso le genera a uno algún escepticismo, porque finalmente, eh, por lo menos en mis análisis eh, y en mis trabajos investigativos, lo que hay es una satisfacción de las expectativas de la entidad que informa y no del sujeto que decide la inversión. De alguna manera, la información financiera se ha convertido en un instrumento de marketing que muchas veces conduce a decisiones equivocadas sobre inversión. La calidad no está referida a un éxito en la representación de la realidad, sino a un éxito en la promoción de la venta de títulos financieros en los mercados públicos. El siguiente término es el aseguramiento. Eh, muchas, existen muchas quejas a nivel internacional eh, donde dicen, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que hacen los auditores que no se dieron cuenta que estaban sucediendo cosas que iban a llevar a empresas a la crisis? Y las empresas mm, entraron en procesos de crisis que defraudaron los intereses de los ahorradores, de los inversionistas. Bueno, eh, uno tendría que decir que la auditoría ha muerto y ha sido sustituida por el aseguramiento. Auditoría y aseguramiento no son un mismo asunto. La auditoría siempre estuvo comprometida eh, con la verificación de las afirmaciones contenidas en los estados financieros. El aseguramiento está comprometido con la verificación de que la información se haya construido de acuerdo con un criterio. Y ese criterio, por supuesto, son los estándares internacionales de información. Un dictamen de auditoría lo que está diciendo es que los estados financieros se construyeron de acuerdo con estándares internacionales de contabilidad. No, no nos está diciendo que eso corresponda con ninguna realidad, porque además la desconoce, porque es información de pronósticos. Y ahí se genera una gran ruptura. La estructura de los llamados estándares internacionales de auditoría y aseguramiento desarrollan unos elementos, me parece a mí, bastante superficiales del aseguramiento y acompañan eso de viejas normas de auditoría de información histórica. Imagínense ustedes, reglas de auditoría de información histórica para información de pronósticos. Eso desde luego conduce a muchos engaños en términos de el sentido del aseguramiento de información.
Mm, El siguiente término está en los propios estándares internacionales que tratan de ser vendidos como disciplina contable, como conocimiento contable, como una producción de la investigación, asunto que es eh, absolutamente inexacto. La verdad es que mm, las normas son convenciones determinadas por intereses y valores y no producidas por procesos de indagación científica. Las normas no son contabilidad. A lo máximo pueden ser mm, reglas de trabajo, derecho contable, pero jamás contabilidad. La sinonimia es una práctica mm, que les está alcanzando como bastante eh, éxito en las discusiones. Eh, por ahí cuando algunos leen la historia sagrada, se encuentran por allá con un texto en el que se habla de la confusión de las lenguas. La Torre de Babel, que básicamente nos dice que Dios estaba muy preocupado porque la inteligencia del hombre lo está acercando al cielo a través de la construcción de la torre. Y que él, que quería que el hombre se mantuviera a su imagen y semejanza, pero no a su nivel, entonces tomó una decisión supremamente efectiva, confundió las lenguas, hizo que la gente no se pudiera entender, no se pudiera comunicar y en ese sentido no pudiera seguir construyendo ese conocimiento que los iba elevando al cielo. Es decir, Dios dejó ahí las cosas y cambió las palabras. Ahora nos están haciendo lo contrario. Nos están cambiando las palabras, perdón, nos están cambiando las cosas y dejando las palabras. Términos como activo, que en toda la vigencia de la contabilidad patrimonial eh, simbolizó propiedad, propiedad de bienes, hoy no es propiedad, es control. Y una forma muy específica de control que es la capacidad de apropiarse de los beneficios económicos futuros. Esa es una forma de nebulización entre los conceptos de propiedad y control. Pero nos manejan eh, el término como si fuera lo mismo, como si el activo del patrimonialismo fuera el activo de la información financiera, cuando realmente son cosas totalmente distintas. Nos dicen que normas de auditoría son sinónimos de técnicas de interventoría de cuentas, cuando las técnicas de interventoría de cuentas están orientadas a la realización de un examen crítico sobre la objetividad y legalidad de los números contables
en tanto que las técnicas de auditoría que hoy han devenido en aseguramiento, lo único que pretenden es verificar la aplicación de un criterio establecido previamente en la construcción de la información. Nos plantean que razonabilidad es sinónimo de fidedignidad, cuando estas tienen dos concepciones totalmente diferentes. La una, aproximación a, eh, aproximación a la objetividad de la información, el concepto de razonabilidad, o de conveniencia de la información, otro de los sentidos de razonabilidad, en tanto que la fidedignidad tiene que ver con un concepto de verdad como correspondencia. Se empiezan a plantear unas nebulizaciones entre lo público y lo privado. Ese es un elemento supremamente importante que se está desarrollando fundamentalmente en la emergencia de los informes integrados, donde algunos tipos de capital, como el capital técnico, que incorpora vías de comunicación, medios de telecomunicación, puertos, entran a generar ahí una serie de confusiones entre lo que es público y lo que es privado, digamos lo que es estatal y lo que es privado, pero también lo que es público en términos de posibilidades de acceso y lo que es privado en términos de restricción de acceso y monopolio de explotación. Estos son, digamos, algunos de esos términos del antiintelectualismo con los cuales se manipula el desarrollo de esas orientaciones, de esas discusiones dirigidas a reformular la regulación profesional. Solo queda hacer algunas preguntas finales. Este proceso de vigencia del antiintelectualismo en la discusión regulativa implica que es muy cautivadora la ignorancia. Porque la erudición normativa no quiere decir erudición científica. ¿Es tan cautivadora la ignorancia? La profesión va a caminar por ese sendero de dejarse cautivar por la ignorancia que está inmersa en las prescripciones que impiden el desarrollo de pensamiento crítico, de análisis cualitativos, para concentrar toda la acción profesional simplemente en el hacer antes que en el saber. Se debe llevar información y conocimiento donde se necesita o donde se ha requerido. Es decir, nuestro trabajo como profesionales, nuestro trabajo como investigadores debe desarrollarse para producir información y conocimiento donde se necesita o donde lo requiera. En la sociedad que lo necesita,
o en los agentes económicos que lo requieren. ¿Qué es lo que la gente tiene derecho a saber? El saber de la gente tiene que estar limitado a una información obtenida como consecuencia de la aplicación de unas normas que muchas veces desconoce y que tiene un desconocimiento incrementado por la sinonimia. En este procedimiento sobrevive la rendición de cuentas. La rendición de cuentas siempre estuvo fundamentada en los estados de resultados, en los hechos. En sus orígenes, la rendición de cuentas fue determinada como un procedimiento a través del cual los administradores debían explicar a los inversionistas lo que hicieron con sus recursos. Eso lo pueden hacer con información de pronósticos. Y ahora que el concepto de rendición de cuentas se ha venido ampliando y tiene al frente un escenario de cambios, parece que sin vuelta atrás, como efecto del segundo manifiesto del Foro Económico Mundial, que reconceptualizó el concepto de empresa para determinar que la empresa es una alianza de grupos de interés para producir valor de manera sostenida y sostenible, que implica la rendición de cuentas a la sociedad y al Estado. Podemos decir que se puede rendir cuentas a la sociedad y al Estado con información de pronósticos. ¿Son las normas contables conocimiento en términos científicos? ¿Sobrevive la supervisión? Si el trabajo de la supervisión que realiza el Estado a través de las superintendencias está fundamentado en la pretensión de verificar que todos los actos empresariales se subordinan al ordenamiento legal y que sus informes representan los hechos realizados por las empresas, podemos decir que las superintendencias pueden hacer supervisión con información de pronósticos. Son algunas cuestiones que yo quiero dejar simplemente planteadas dentro de este proceso que implica que nosotros debemos tener mayores comprensiones para abordar con mayor éxito los procesos de modificación de la regulación, que yo la creo absolutamente necesaria, pero no por los caminos que se están planteando de inscribirnos en una sociedad de la ignorancia basada en normas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profe Rafael, por esta presentación. Me voy a permitir leer varios de los comentarios que nos han ido dejando acá a través del chat. Espérenme un segundo, yo amplío esta pantalla. Bueno. El antilectualismo es la era del terraplanismo contable. Cercenar el pensamiento crítico, autónomo, original y emancipador. En la pretensión de hacer neutras las discusiones a las ideologías, ya hay de hecho oculta una profunda ideología antidemocrática y excluyente. Profe Elkin y profe Luis han estado por allí escribiendo. Luis Ángel, exactamente, considero se encuentra camuflada bajo la referencia del libre albedrío. Diana Gutiérrez, nada más político que el proceso de establecimiento de normas contables. Ángelo da Rosa nos dice, uno de los problemas de la palabra ideología, democracia, etcétera, por lo que estoy viendo, es la falta de consenso en cuanto a los sentidos de las mismas. Ideología puede ser entendida inclusive como alienación de realidades a través de ideas. Es por esta razón que prefiero el uso del término cosmovisión, por no tener esa carga negativa. Además de eso, el sufijo logos nos remite a los estudios de determinada cosa. Democracia es utilizada no en diversos sentidos estos que pueden al mismo tiempo ser contradictorios entre sí. Basta ver los orígenes del término en la Grecia antigua y su desenvolvimiento o desarrollo hasta llegar a nuestro tiempo. Muchas gracias, muy buenas reflexiones, profesor Rafael. Saúl plantea allí unas ideas y también hace una especie de pregunta. Entonces dice Saúl, la evangelización dogmática normativa jurídica es un reto para defender el sentido común y propender por algo que se puede denominar la ideología pura del pensamiento contable. Así las cosas, una pregunta que surge es si el sentido común del contador público legitima lo contable y puede deslegitimar la contabilidad jurídica. Podríamos complementar con lo que el ponente expone sobre el antilectualismo en lo contable y buscar esa emancipación con ideología propia, porque la comunidad contable parece ser, tiene una postura que todo se acepta y nada se opone por cuenta de la evangelización dogmática. No sé, profe Rafael, si quieras comentar algo allí o terminamos de que hay otra intervención del profe Olver. Terminámoslas todas. Listo, profe. El profe Elkin también dice acá, uso democracia en el sentido actual del Estado social de derecho, es decir, la posibilidad de los individuos y las comunidades de defender sus derechos fundamentales, aún en contra del poder de las mayorías que construyen las leyes y normas de la obligatoria aplicación. Y finalmente, bueno, sigo que me siguen escribiendo comentarios, profe, pero entonces voy a leer la del profe Olver y si quieres haces un comentario y miramos qué otras réplicas surgen. Maestro Rafael, mil gracias por tus aportes y muchas felicitaciones por el merecido reconocimiento en el evento internacional de teoría contable. Solo me queda una inquietud respecto a tu conferencia. Veo en general cierta paradoja en algunos elementos planteados alrededor del antilectualismo, pues en mi concepto, el academicismo, el rigoricismo, el cientificismo y la erudición son criterios que en sí mismo han terminado en prácticas antiintelectuales al despreciar una enorme cantidad de experiencias y al calificar el sentido común como una de las prácticas de menor dignidad o un saber menor. En el mundo contemporáneo, donde el saber ya escapa de la escuela y de los libros, ¿no sería más conveniente, desde la justicia cognitiva, una ampliación del canon analítico a través de la conversación entre prácticas académicas, abre paréntesis, institucionales, letradas e ilustradas, cierra paréntesis, y prácticas intelectuales, abre paréntesis, otras prácticas sociales, muchas veces por fuera de la escuela y de la ciudad letrada? Profe Rafael,
Te invito a que converse sobre esto y terminamos de leer los comentarios que surgen. Sí, creo que voy a tener que reescribir este trabajo después de la intervención de Olbert, que me parece que en gran medida recoge lo que plantearon muchos de los participantes cuyos comentarios o inquietudes se leyeron anteriormente. Mire, es claro que eh, se plantean algunas concepciones según las cuales el academicismo termina siendo una forma de antiintelectualismo. Pero eso únicamente tiene ocasión en el caso de eh, pensamientos dogmáticos, sectarios, que la ciencia también los tiene, pensamientos comprometidos con afirmaciones que pueden ser resultado de la ciencia, pero que cierran la posibilidad del conocimiento como un área abierta en términos de la aceptación de la emergencia de nuevas teorías, de nuevas afirmaciones, en fin, de un academicismo dogmático. En ese sentido, el academicismo dogmático no se diferencia en nada del normativismo que le fija ciertos límites, ciertos cercos al desarrollo del conocimiento, al desarrollo de la comprensión de problemas. Eso es una realidad que está ahí, pero que en mi intervención estaba planteada como la presencia de la intelectualidad en otro escenario, que es un escenario que permite la concurrencia de diversas epistemes, de diferentes conocimientos, sin entregarse precisamente a esas formas, si se quiere, conventuales de formación. El sentido común es algo sobre lo que hay que tener prevenciones. Es decir, es probablemente muy agresivo considerar que el sentido común en una competencia con el saber ilustrado es de una vez despreciable o menor, si se quiere, en términos de, bueno, un saber menor, como lo plantea Olbert. Uno puede llegar a ese nivel de creencias. Y efectivamente el sentido común no es un saber menor, no es una práctica de menor dignidad. Pero el sentido común también depende de los niveles de información que poseen quienes expresan ese sentido común. Y si ese sentido común está gobernado por dogmas, nos va a dejar tremendos problemas en términos de la comprensión de textos, de diálogos, y hay que tener cuidado con él. Es decir, yo traté de mostrar que el sentido común no es despreciable, pero que tampoco puede ser privilegiado en un proceso de discusión
sobre problemas sociales, científicos, porque ahí también en el sentido común se esconden muchísimas herencias de distintas formas de dogmatismo. Yo creo que por ahí. Muchas gracias, profe Rafael. Por acá tenemos otros comentarios. Juan Fernando Peláez, maestro y amigo Rafael. Gracias por persistir en esa visión crítica del proceso regulativo en Colombia frente a los elementos de la contabilidad, la contaduría pública y el ejercicio de la profesión. Sos un ejemplo de desprendimiento del conocimiento, de solidaridad con la profesión contable y de persistencia, no obstante la existencia del establecimiento. Te felicitan la profe Rubiela, Luis Beltrán y Adriana Santiago hace una pregunta. Gracias, maestro, por esta conferencia, toda mi admiración para usted. Quisiera preguntarle, ¿qué opinión le merece la intención de estos mecanismos globalizadores, quienes a través del IPAC pretenden la armonización de la educación contable a través de un currículo armonizado, estandarizado? Y el profesor Marco Machado también nos hace acá una intervención. Gracias, maestro Rafael, muy provocador y motivador. Me deleito con su vida, discurso y obra. Impresiona que han existido históricamente diversos intentos por aniquilar la inteligencia. Para el sector empresarial, la inteligencia es costosa y lenta. Para los políticos es peligrosa y para los directivos académicos, salvo excepciones, es una exigencia que genera angustia. La profesión contable en Colombia, desde alguna de sus esferas centradas, parece decir, muera la inteligencia, vivan las normas técnicas, porque nos ahorran la angustia de pensar, mucho por hacer, mucho por transformar. Un abrazo. Y bueno, profe, estas son las intervenciones. No sé si alguien de pronto del público quiere levantar su mano, hacer alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias, profe Rafael. Motiva e incentiva a ampliarnos más allá del debe y haber. Esto nos pellizca para el futuro próximo y no caer en el adiestramiento confortable porque mata nuestra hambre de conocimiento. Profe Rafael, adelante. Si quieres hacer allí unas precisiones o reflexiones finales. Yo hacía alguna referencia a algunas afirmaciones que no son mías, son afirmaciones que planteó el maestro Boaventura de Sousa Santos en relación con la nación legal, el gobierno legal y el gobierno indirecto. En esa afirmación, lo que se plantea es que los intereses privados entran a tener prevalencia sobre los intereses generales, si se quiere, sobre el concepto de bien común, que por lo menos teóricamente deben ser reivindicados por el gobierno legal. Con el gobierno indirecto lo que nosotros nos encontramos es una pretensión de universalismo orientado a la institucionalización de un pensamiento único en términos de diversas prácticas sociales, pensamiento único que tiene como dos objetivos. Un objetivo que estaría dirigido hacia el establecimiento de unas relaciones de dominio, términos de relaciones económicas, y de otra parte a evitar la emergencia de pensamientos alternativos que puedan poner en cuestión el mainstream, el saber dominante. De alguna manera
la intención de imposición de ese pensamiento único claramente reivindicado a través de estas prácticas de estandarización, constituye un intento de epistemicidio de cualquier emergencia de conocimientos alternativos que puedan tener caracteres locales, búsqueda de soluciones a los problemas locales o inclusive de carácter general, de carácter más universal, pero que estén en contravía del pensamiento hegemónico. Me parece que ese es un elemento bien clave que nosotros debemos tener eh, presente cada vez que nos enfrentamos al estudio de la estandarización internacional. La estandarización internacional es una pretensión de imposición de modos y formas de pensamiento y de acción únicas y adecuadas a un pensamiento a un pensamiento dominante, a unos intereses dominantes. Yo quiero darles muchas gracias a todos los colegas que me acompañaron en esta charla, que nos va llevando como a la conclusión de una edición más de un evento que desde mi perspectiva ha sido como líder en la construcción de pensamiento crítico en contabilidad y que junto con la revista de la universidad también ha tratado de apoyar esa perspectiva de pensamiento y que creo que siempre debemos seguir acompañando quienes estamos dedicados al trabajo intelectual. Muchas gracias.